Bueno, Juan, leamos un libro. ¿Un libro? Mejor hagamos la comida. Bueno, yo creo que grabemos un vídeo para nuestros alumnos. Venga. Bienvenidos. Welcome a la clase 37. 37 clases. Juan, vamos a por ella. Vamos allá. Vamos a por el doble sentido de la lección anterior, como siempre. Bueno, vamos a ver, la frase era, o es, I never fry eggs when the weather is cold, Juan. Ah, interesting. Nunca frío huevos cuando hace frío, ¿verdad? Ah, frío. Okay, so I never fry Okay, when it's so- cold. Correct, so that's the La double palabra meaning. es frío. Frío, correct. ¿Es I fry o cold? Muy Bien. bien. Bueno, Juan, hoy vamos a continuar aprendiendo más imperativo. Bueno, Bien, vamos a ver cómo cambian los verbos cuando nos dirigimos a nosotros mismos, como el vayamos, etc. Entonces, para lo de la primera conjugación, ¿cómo Ok. sería? the verbs ending in are, we will have to use hemos. Remove are and add hemos. Por ejemplo, hablemos. Hablemos, nademos. Y luego, Juan, si son de la segunda y tercera conjugación, Bueno, and ir would be amos. Vivamos. comamos. Corramos. Anda. Let's read instructions first, Juan. Leamos las instrucciones primero. Hey, let's call the police. Llamemos a la policía. ¿Cómo diríamos, por ejemplo, let's do things properly? Hagamos las cosas bien. Bueno, y para usted o ustedes, Juan, se usa... Se usa el subjuntivo en primera o tercera persona. Vale, nosotros no queremos ahora mismo explicar subjuntivo, Juan, porque estamos en beginner. Esto es para el advanced level, ¿ok? Para nivel avanzado. Entonces, de momento, simplemente los que veamos hoy, aprenderlos. Ya está, ¿vale? Ya veremos el subjuntivo bien, ¿vale, Juan? Y ahora me voy a poner formal. Come here, please. Venga aquí, por favor. Venga. ¿Yeah? Usted. This is when we use the subjunctive. Subjunctive. Okay. O tell the truth. I'm formal, Juan? ¿Yeah? Usted, ¿ya? Yeah. Diga la verdad, por favor. And if I'm talking to more than one person, Digan la verdad. digan la verdad. And I'm talking to some people, okay? So, wait for your turn. Esperen a su turno. Now I'm the doctor, Juan. I'm talking to an elderly guy and I say, take these pills every 8 hours. Tome estas pastillas cada 8 horas. Well, Juan, now I'm a guide in a museum and I'm going to talk to some people. Please start leaving the room in order. Por favor, vayan saliendo en orden. Formally, eh? Okay, get ready for a long trip. Prepárense para un viaje largo. And now I'm reading a sign on a door that says, knock on the door before coming. Llamen a la puerta antes de pasar. So today we are formal, Juan. Bueno, vamos a ver la palabra no cuando preguntamos al final de un statement, ¿eh? De una It's like afirmación, question tags, Juan. like for example, ¿sabes español, no? In English would be, you know Spanish, don't you? Vale, you use this auxiliary verb. In Spanish, there's no auxiliary verb. It's just no. So this is gonna be easy for you, yeah? Easy. You just have to say no at the end. It's gonna be easy, no? Yes. Okay, let's begin, Juan. You know Spanish, don't you? ¿Sabes español, no? He knows me, doesn't he? Me conoce, ¿no? We don't know who he is, do we? No sabemos quién es, ¿no? You're tired, aren't you? Estás cansado, ¿no? They know English, don't they?
Saben inglés, ¿no? You're not serious, are you? No hablas en serio, ¿no? They have to leave, don't they? Tienen que irse, ¿no? There's an exam tomorrow, isn't there? Mañana hay un examen, ¿no? They're assholes, aren't they? Son gilipollas, ¿no? Un poquito. Un poquito gilipollas. El interrogatorio. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno amigos, a new interrogatorio. Juan, vamos a ver, vamos a aprender ¿Cómo hacer cómo preguntas? hacer preguntas en español. Qué bien. You know how this section works. If you're not able to answer the question quick, you can stop the video, say it aloud, and then we'll guess the correct one. So let's begin with the first one. Juan. Tienes que darle esto a Pedro. ¿Qué tengo que darle a Pedro? Tienes que darle esto a Pedro. ¿A quién tengo que darle esto? Tienes que ir al dentista a las 12. ¿A qué hora tengo que ir al dentista? Son abogados. ¿A qué se dedican o de qué trabajan? Somos profesores. ¿A qué os dedicáis o de qué trabajáis? Cuesta 12,50 euros. ¿Cuánto cuesta? No me gustan las espinacas. ¿Te gustan las espinacas? Necesitamos 50 euros. ¿Cuánto dinero necesitáis o qué necesitáis? Me levanto a las 8:30. ¿A qué hora te levantas? Me apetece ir a tomar algo. ¿Qué te apetece hacer? Aprendamos fonética española. Bueno amigos, nueva sección de fonética. Hoy vamos a ver la combinación de la letra G y la R. Gr. Vale, nunca es gr, nunca. En español no existe j con R, es gr. ¿Vale? Eso vamos a ver algunas palabras. Grillo. La verdad es que por las noches duermo muy bien si escucho a los grillos. Cri, cri, cri. Granada. La Alhambra está en Granada. Grúa. El otro día se me averió el coche y llamé a una grúa. Vaya marrón. Gratinar. Hacemos macarrones al horno y hay que gratinarlos. Granos. A los chavales adolescentes les suelen salir muchos granos por la frente. Grapadora. Tengo que grapar unos documentos. Pásate la grapadora. Gritar. ¿Queréis, por favor, dejar de gritar? Grieta. Hay una grieta en la pared. Gripe. Creo que he cogido la gripe. Estoy malísimo. Gruñón. Deja de quejarte, qué tío más gruñón.
Just doble sentido. Once again, doble sentido. ¿Cuál es la frase? Okay. This is surprising. Why don't you like milk now? Okay, I think this one is a bit tricky. A bit tricky. A bit tricky. Okay, so let's give them a little tip, yeah? A tip. This is surprising. In Spanish, we chose expression that It's is a colloquial. bit like colloquial, yeah? So, you know what to do. Write in the comments. Try to guess it. And let's see. Bueno, Spanish de la calle. Venga, Juan, que nos vamos, tío, vamos. ¿a dónde vamos? Venga, que tenemos prisa, tío. Vámonos. ¿A dónde? Nos vamos, que nos tenemos que ir echando Pero leches. dime a dónde. Venga, ya te cuento, vámonos. Venga, vamos echando leches. Bueno, ¿qué es esto, Juan, de tener que irnos echando leches? Echando leches, like quickly, as soon as possible. Pero ya. We have to go now. Yeah, we are in a hurry. I don't know why, but we were in a hurry. Juan, Okay, so ven echando leches, ¿eh? ven aquí echando leches. O también suena un poco peor, ven aquí cagando leches, Juan, también se dice. Cagando Suena- leches. Cagando leches, ¿vale? Eso es un poco más informal. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta clase. Así que nos y- vamos a ir cagando leches. Sí, pero ya, ¿eh? Así que nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego.